Hace muchos años me tocó visitar personas que estaban un poco frías y que no asistían a las reuniones. Encontré de todo, la verdad. Encontré personas ofendidas por el pecado de alguna persona o porque alguien le miró mal o le habló mal. Pero en el casi 90% de los casos encontré personas con serias objeciones del carácter de Dios. Encontré personas levantando el puño al cielo por algún evento que le había ocurrido en su propia vida o en la vida de un familiar o de un ser querido. Encontré personas decepcionadas de su propio progreso espiritual, personas decepcionadas con el avanzar de la historia, del mundo, las injusticias, según ellos, y de desastres naturales, problemas de todo tipo, que siempre ponen en tela de juicio ¿qué? El carácter y la rectitud de Dios. Y Satanás es un ser sumamente astuto. Hay una realidad que es cuando uno está presente, la gente no suele hablar mal de uno. Pero cuando uno se va, de repente, aparecen los conceptos acerca de alguien, ¿verdad? Y que a uno como que le empieza a picar la oreja, porque están hablando mal de uno. Y con Dios pasa lo mismo. Satanás esperó a que la presencia de Dios no estuviera con Adán y Eva. Y fue hasta Adán y le dijo, con que Dios ha dicho que no podéis comer de ninguno de los árboles del jardín. Ergo, ¿es cierto que Dios no te deja hacer nada? ¿Que no te deja disfrutar de tu libertad? Y Eva le dijo, sí, podemos comer de todos los frutos, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. De cierto no morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Tus ojos serán abiertos, ¿verdad? Esto es la primera mentira y el primer cuestionamiento del carácter de Dios. Esto es, Dios no quiere que seas libre, Dios quiere pisarte la cabeza y Dios no quiere que seas como Él. Dios no quiere que tengas sus atributos. Dios no quiere que veas todo lo que hay para ver. ¿Ok? Y esta falta de comprensión de la personalidad de Dios y del carácter y las perfecciones de Dios es lo que ha hundido al mundo en las tinieblas en donde está. Bien, el pecado primero es la desobediencia por no confiar en Dios. Confiamos en nosotros mismos, confiamos en nuestro marido o nuestra esposa, confiamos en el político que está de turno, pero en Dios rara vez el hombre confía. Y si confía es milagrosamente por su propia mano, porque Dios ha decidido revelarse a ese hombre o a esa mujer. Bien, vamos a abrir el libro de Romanos en el capítulo 9, en el versículo 14. Y hoy, hermanos, no voy a poder revelar por qué algunas personas no pueden venir a la fe, por qué el Señor no las escoge, pero voy a dar una pequeña pista que las Escrituras nos dan para entenderlo. Bien, Pablo estaba enseñando que aún antes de haber nacido, él eligió a Jacob y no a Esaú, no por sus obras, porque aún ni siquiera habían nacido, sino por causa del que llama, es decir, para cumplir la promesa soberana del que está llamando. Bien, entonces Pablo se adelanta a preguntas que objetan el carácter de Dios. Estas son las preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo se responde en el mismo versículo. En ninguna manera. Jamás. En forma absoluta.
Hermanos, en la elección no hay un derecho quebrantado. No es que todos los seres humanos tienen derecho a ser salvos. Y Dios injustamente dice, me caes mal, vos no, tú sí, y así. No hay ningún derecho quebrantado, hermanos. No hay acepción de personas. La voluntad divina y soberana es la de guardar una promesa. Porque todos estamos condenados. Es como decirle al presidente de la República, tú no puedes darle este reconocimiento, esta medalla a esta persona y no reconocer a todas las demás personas que han hecho lo mismo que esta persona. ¿Saben dónde está el problema con esa metáfora? Que todas las demás personas están en la cárcel, condenadas, justamente. Y Dios, o en este caso, en esta metáfora, el presidente de la República puede darle el perdón presidencial a quien él se le dé la gana. ¿De acuerdo? Eso es un Dios soberano. Él salva a quien Él quiere. Y hoy vamos a ver de nuevo, repito, una pequeña pista de qué diferencia quizás a algunas personas de otras. Dice Romanos 9:15, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En este contexto, Moisés le pide a Dios que muestre su gloria. ¿Bien? ¿En qué se manifiesta su gloria? En su soberanía. Esto habla de la soberanía del monarca, del rey. Yo daré, me compadeceré, daré el don de mi amor a quien yo decida darle. Y no hay injusticia ahí. ¿Por qué? Porque el castigo ha sido plenamente pagado. Dice el pastor MacArthur, puesto que todos los hombres son pecadores y merecen la condenación de Dios, ninguna persona es ofendida o tratada injustamente si Dios decide condenarla. Esto es justicia. Su misericordia hacia cualquier persona es puramente una obra de gracia. ¿Recuerdan lo que pasó en este contexto con Moisés? El pueblo de Israel había construido un becerro de oro. Y estaban todos de juerga, de joda, como decimos en Uruguay. Todos ahí tomando, bailando, haciendo lío. Bien, el Señor decide ¿qué? ¿Qué es lo que decide el Señor? Raerlos a todos. ¿Escuchan bien? Dice el Señor, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti, hablándole a Moisés, de ti haré una nación grande. ¿Qué hace Moisés? Lo mismo que hizo el Señor con nosotros. Intercede. Intercede por su pueblo. Vuélvete del ardor de tu ira. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham. ¿Qué hace el Señor? Perdona. ¿Tiene gracia y compasión con todos? No, mueren 3.000 almas ese día. Como un gesto de alguna manera ejemplificador. Pero el Señor tiene gracia, misericordia y preserva. Bien. Ahora, me acuerdo un poco de la parábola de los asalariados, ¿no? Y dice el final, cuando uno se enoja, porque a uno le da un denario por una hora y a otro le da un denario por todo el día. ¿Qué dice el Señor de la viña? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia tú porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Es lícito hacer el Señor lo que quiera con su obra. Y aún así Él no es injusto. Aún así Él no es mezquino. No destruye a un mundo que lo odia, sino que ejerce misericordia y compasión todos los días.
y nos da lluvia, y nos da sol, y nos da alimento, y provee en la tierra para las necesidades. Aún el que está en una completa necesidad, el Señor le provee. Y vemos la mano milagrosa de Dios todos los días de nuestra vida, si miramos con cuidado, porque a veces no miramos con cuidado. De modo que surge esta verdad que es repugnante para el hombre. Esta verdad es repugnante para el hombre. No depende, y esto es una conclusión, porque dice así que, no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios, que tiene misericordia. ¿Qué es lo que no depende? Ni la elección, ni la salvación. A veces el supersesionismo confunde las promesas de Israel con las promesas de salvación para la iglesia. Son soberanas ambas, pero son distintas. En este caso está hablando de promesas de elección extendidas a Abraham y a su descendencia. Pero también a Abraham le dice el Señor, en ti bendeciré todas las naciones de la tierra. Y por extensión, evidentemente, aplica a la misericordia para salvación. No se excluye nunca la responsabilidad del hombre. No se excluye jamás el hecho de que el hombre debe aceptar, que debe someterse al señorío de Cristo. Pero también enseña que esa capacidad no es exclusivamente del hombre. Dice esta frase maravillosa, meditemos en ella. Oh, que este versículo penetre en nuestros oídos, en nuestro mismo corazón. Quizá ninguna declaración de toda la Escritura pueda llevar al hombre a tan absoluto extremo. El hombre piensa que puede desear y decidir hacia Dios, como hoy hablábamos de las campañas evangelísticas de Billy Graham y de todos estos predicadores itinerantes, y que después de haber decidido y deseado tener la facultad de correr, o como dice, de no cejar en la traducción antigua, pero tanto el decidir como el no cejar están en este versículo completamente descartados como fuente de salvación, la cual se declara que es de Dios que tiene misericordia. No se niega aquí la responsabilidad humana de ninguna manera. El hombre debe desear y debe correr, pero no somos más que pecadores y no podemos ni podremos hacer nada a menos que Dios venga a nosotros en misericordia soberana. Frase de Newell. Y es así. Hay una cosa que el hombre puede hacer antes de recibir esa misericordia soberana. Pero antes de llegar a eso, veamos esto también que es muy interesante. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién era Faraón? ¿Un creyente? ¿Quién lo levantó a su posición de poder? El Altísimo le dio la determinación divina de darle el trono a ese hombre, a hacer un acto de presencia en la historia, como la tiene hoy Donald Trump, Gustavo Petro, Yamandu Orsi, Javier Milei, etc. Los hombres no son levantados a posiciones de poder sin la venia y la determinación del Altísimo, porque las naciones son de Él y a quien Él quiere se las da. No tratemos de hacernos los que somos más sabios que Dios. ¿Podemos estar en desacuerdo con un gobernante? Obvio, para eso están las elecciones, ¿sí? Pero si un gobernante está en un país por un tiempo, hay un propósito divino detrás de ello. Nosotros no controlamos la historia, ni el devenir de los tiempos y de las naciones. Quizás ese te he levantado también significa te he dejado vivir, porque antes de que Dios declare esto, pasaron 6 plagas y al faraón se le permitió vivir. ¿Con qué propósito? Para glorificar y magnificar a Dios. Te he permitido estar ahí porque quiero mostrar mi poder.
La nación de Israel, pero más que la nación, el Dios de Israel, nunca más será el mismo en la mente de las naciones paganas después de lo que pasa en Egipto. Porque el nombre de él va a ser anunciado por la tierra. Y aquí surge otra vez esta dicotomía. ¿Quién endurece el corazón? ¿Se lo endureció Dios a Faraón o Faraón lo endureció? Bueno, dice Éxodo 4:21. Cuando hayas vuelto a Egipto, y esto fue antes de todo el show, antes de todo lo que pasó con las plagas, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Bien. Pero al mismo tiempo vamos a ver que Faraón, las primeras 5 veces que Moisés va a reclamar que deje ir al pueblo a adorarle, dice la escritura que Faraón endureció su corazón. Hay una disposición humana natural que es soberanamente confirmada por la voluntad de Dios y decretado como un sello que ese corazón no se va a ablandar nunca más. De manera, dice Pablo en el 18, que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que no quiere, al que quiere endurecer, endurece. No gira alrededor del hombre, no gira alrededor de su voluntad. Y el aspecto este reprobador del endurecer de Dios no es capricho, es una confirmación de la dureza progresiva del hombre hacia el destino inevitable del rebelde y del incrédulo, el infierno. Como decía en el 13 de Éxodo 7, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Bien, Dios confirma. Y esta escritura que voy a compartir ahora para mí es clave para entender por qué algunas personas son reprobadas. Y Dios confirma continuamente la reprobación de estas personas, porque son expuestas a la palabra, escuchan la palabra, leen la palabra, están dentro de las congregaciones cristianas y aún así son reprobados. ¿Por qué? Fíjense lo que dijo Faraón en la demanda de Moisés. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta es una pequeña pista de lo que pasa en el corazón a nivel fundamental de un reprobado. ¿Quién es Dios para que yo tenga que obedecerlo? Yo no voy a hacer lo que me dicen. Si me dicen A, voy a hacer B. No me interesa someterme delante de nada ni de nadie. ¿Quién es Jehová? Es este espíritu de rebelión, este espíritu de contraposición, de enemistad, lo que está en la raíz fundamental de toda objeción contra Dios. Y todas estas personas que yo visité tenían en su corazón, en el fondo del cajón, este problema. ¿Quién es Dios para que yo me someta a Él? Y claramente genera temor Dios cuando está presente, cuando se lo ve, porque ahora la gente tiene esta afirmación en el corazón. Pero de repente cuando Dios hace visible, que es lo que va a pasar en las naciones muy pronto, cuando Dios hace visible su poder, ¿qué pasa con los seres humanos? Temen. Temen. Porque ahí sí ven con sus ojos. Cuando Adán escuchó la voz de Dios, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán? Oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y el hombre está desnudo, solo que no lo sabe todavía. Y el nombre de Dios fue magnificado.
por estas obras que pasaron en Egipto. Fíjense, en 1 Samuel 4, 7 al 8 dice, los filisteos tuvieron miedo. Ha venido Dios al campamento y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Mis hermanos y hermanas, Dios será glorificado en gracia y en justicia. Cuando la mano de Dios, porque todo lo que pasa en Egipto, en esos capítulos, es casi un tipo, una metáfora, una imagen de lo que va a pasar, hermanos, en lo que está escrito en Apocalipsis. Son plagas extremadamente similares. ¿Y el mundo qué hará? Temer. Temerá, pero aún así no se arrepentirá. ¿Quién es este Dios para que yo tenga que hacer lo que me dice? Y esa es la enemistad, hermano. Así que, por más que Dios evidentemente desea que toda alma venga al arrepentimiento, por más que desea que el pecador no sea condenado, o que se salve de la condenación, lo cierto es que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Hermana, ora por tu hermano, por tu hermana, por tu madre, por tu padre, ora por tu vecino, ora por tus empleados, ora por ellos. Pídele a Dios que encuentren en su corazón ese deseo de contemplar a Dios y de honrarle. Ese deseo de no decir quién es el Dios de Israel, quién es Cristo para que yo tenga que hacer lo que Él me dice, sino que vayan a Dios y digan, Dios, no sé qué hacer con mi vida, ayúdame, perdóname. Oremos, prediquemos y dejemos en las manos de Dios esos corazones endurecidos. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, hermanos. Oremos para terminar el día de hoy.